DC de Gojira, bueno, hay mucho que cubrir. Miles Morales no aparecerá en esta historia, ya que quiero que este mundo sea un poco diferente. Ya presenté al merodeador en un capítulo anterior, ya que fue él quien capturó a Connors. Algunos otros también aparecerán, pero no quiero revelar demasiado. Peter y sus hermanas estaban en casa desayunando antes de ir a la escuela. Mientras comían, las noticias hablaban de una inminente lluvia de meteoritos. Como se dice que será visible esta noche. Así que estén preparados y tengan cuidado. Nunca entenderé tu fascinación por las rocas que flotan en el espacio, comentó Mayo sobre el comportamiento del hermano. Mayo, aunque pudiéramos explicártelo, no te interesaría la explicación científica, dijo Teresa con una sonrisa mientras daba rápidamente el último bocado a su comida. Bueno, nos vamos. Peter miró la hora y vio que tenía razón. Comillas rayos. Tenemos que irnos. Se levantó para poner los platos en el fregadero. Y un recordatorio, Gogo y yo saldremos tarde para ver la fiesta. Diviértete, gritó Mayo mientras Peter y Teresa salían corriendo por la puerta. Pero no te diviertas demasiado. Comillas Mayo gritó Peter con agonía mientras Teresa lo empujaba hacia la puerta. El día transcurrió sin incidentes, aunque nadie se quejó, sin delincuentes ni disturbios. Por no decir que el día en SFIT fue tranquilo para todo el equipo. La profesora Granville invitó a Hiro a reunirse con Carmi en sus laboratorios. Le dijo que debía aprender de ella cómo adaptarse al traslado a la escuela. No le fue muy bien. Hiro estaba en un tejado durante la patrulla nocturna, hablando con Baymax sobre su experiencia con Carmi. Comillas, ¿cuál es su problema? Sin un escaneo exhaustivo, no puedo determinar si sufre alguna anomalía de salud, le informó Baymax. Comillas, ¿de verdad no lo entiendes? Preguntó Gogo mientras se deslizaba por un cartel y se detenía frente a Hiro. Peter estaba cerca y se deslizó, rodando, hasta detenerse frente a Hiro. Carmi no tiene amigos. Sí. Lo único que tenía a su favor, ser la genio más joven de la escuela, añadió Gogo. Eso es lo tuyo. Le quitaste lo suyo. Comillas, no quiero que sea lo mío, exclamó Hiro. Comillas, tengo lo mío. Mi escáner está detectando una perturbación 9 cuadras al oeste, les informa Baymax. Ahí está mi cosa ahora, dice Hiro mientras corre y salta sobre la espalda de Baymax. Los dos despegaron mientras Gogo corría y saltaba del tejado para dar la vuelta. Peter miró a su alrededor y se encogió de hombros, lanzando 2 telarañas para retroceder y lanzarse por los aires. Cuando los tres llegaron, vieron a 2 humanos de piel clara, cabello largo y rubio, y flequillo morado rosa. La mayor tenía un poco de sobrepeso y arrugas alrededor de los ojos, y la menor tenía el cabello más oscuro que la mayor. También llevan aretes rosas en forma de estrella, sombra de ojos cian, que se extiende hasta formar un rayo en el ojo derecho de la menor, y lápiz labial rosa. Ambas llevan vestidos negros con un rayo morado, un cinturón rosa con hebilla cian, botas negras y guanteletes negros con líneas de energía cian. El vestido de la mayor tiene un solo hombro y tiene mangas moradas, medias y calentadores de piernas rosas, mientras que el de la menor no tiene mangas y es rosa en la mitad superior con un chal negro descentrado, medias rosas y calentadores de piernas morados. También había un orbe azul flotando en el aire, que descargaba electricidad a los equipos eléctricos de la zona. Esto también significaba que los cajeros automáticos cercanos habían sido destruidos, y el dinero voló por todas partes. No sé qué está pasando, admitió Hiro, ya que todos estaban un poco confundidos. Pero van a tener que devolver ese dinero. Comillas, soy una estrella, gritó la más joven, furiosa. Comillas, no se interrumpe a una estrella cuando lo está dejando todo en el escenario. Y por toda la calle, comentó Peter, señalando el dinero que volaba por la calle. Comillas, y tú eres Hiro, tenía curiosidad por saber. Comillas, soy Barb, dijo la anciana, cruzándose de brazos. Comillas, soy Juniper, dijo la joven, imitando los movimientos de Barb. El orbe voló sobre sus cabezas y disparó rayos. Comillas, y juntos, somos alto voltaje. Comillas, alto voltaje. Peter miró a su alrededor, preguntándose de dónde venía esa canción. Todos la hemos oído, ¿verdad? La electricidad puede causar quemaduras graves, informó Baymax a los dos. Pase de electro a esto, comentó Peter, sin saber si debería alegrarse de que estos dos no fueran una gran amenaza. Lo tengo bajo control, dijo Gogo mientras sacaba sus discos. Acelerando hacia ellos, alto voltaje comenzó a realizar pasos de baile que le lanzaron descargas eléctricas a Gogo. Hizo todo lo posible por esquivar los ataques, pero la combinación de ambos terminó disparándole a Gogo y mandándola a volar.
Actuando con rapidez antes de que la estrellaran contra la pared, Peter logró atraparla, pero vio que aún estaba en shock por la explosión. Su traje recibió la mayor parte, pero una buena parte logró atravesarla. Bueno, ahora es personal, dijo Peter mientras entrecerraba los ojos. Juniper, necesito más chispa en esas volteretas y más brillo en esa sonrisa, le dice Barb a Juniper. Comillas a por ello, exclamó Juniper mientras daba un salto y giraba para caer. Cuando Juniper aterrizó, aplaudió y lanzó una descarga eléctrica directamente hacia Baymax y Peter. Al acercarse, Peter logró esquivarlo de un salto, pero el tamaño de Baymax no le ayudó, pues terminó siendo golpeado. El traje de Baymax, y él mismo, empezó a fallar y sus balancines lo hicieron estallar. Hiro corrió tras su compañero robot mientras Peter aterrizaba en el suelo. De acuerdo, te confisco la pelota, proclamó Peter, como un padre irritado, y lanzó una telaraña. Logró llevarla hasta el orbe, solo para que se dieran cuenta de que era un conductor eléctrico. Espera. La electricidad terminó subiendo por su red y lanzó a Peter hacia atrás. Peter salió volando hacia atrás y se estrelló contra la pared, gimiendo de dolor. Baymax pasó volando mientras Hiro seguía persiguiéndolo mientras Gogo avanzaba. Bueno, ya me estoy cansando de estos dos, comentó Gogo mientras les lanzaba su disco. Comillas Juniper, cerca eléctrica, exclamó Barbie, extendiendo las manos y Juniper repitió el gesto hacia ella. Comillas está bien. Ambos usaron la electricidad para crear una red eléctrica y lanzaron su disco contra Gogo. Ella fue lanzada hacia atrás por su propia arma y gimió mientras se sujetaba el estómago para protegerse del ataque. Juniper. Juniper. La multitud empezó a corear mientras los dos robaban el dinero. Y Barb gritó Barb. Te amo, Juniper, gritaron algunos entre la multitud. Comillas están robando un cajero automático, gritó Hiro al ser alcanzado por un rayo. Comillas no, lo corrigió Barb. Comillas estamos contando una historia a través del baile. Y dicho esto, lanzaron el orbe a un coche y se marcharon calle abajo. La multitud los vitoreaba mientras escapaban, ninguno de los héroes sabía cómo reaccionar ante esta situación. Odio la música, dijo Peter mientras cruzaba los brazos, todavía atrapado dentro de la pared. Regresaron a la escuela al día siguiente, donde les contaron al resto de sus amigos lo sucedido. Decir que Teresa no iba a dejar que Peter se olvidara de esto por un tiempo era quedarse corto. Comillas recibieron aplausos, exclamó Hiro confundido. Comillas los malos. La gente aplaudió a los malos. Gogo hizo una burbuja con su chicle, la reventó y se burló. Contando una historia a través del baile. La historia de cómo darnos una paliza, gruñó Peter furioso. Tengo que mejorar mi red. Que sea menos conductora. Ah, y habrá más pataletas, dijo Wasabi, sabiendo que los iban a atrapar. Apoyó la cabeza en la mesa y luego se llevó los dedos a la cabeza. Comillas porque elegí una asignatura optativa de yoga en lugar de artes marciales. 1. Te centraste, dijo Oney Lemon mientras le ponía la mano en el hombro. 2. Fortaleciste tu torso. Le puso la mano en el corazón. Y 3. Te encanta la pelota grande. Wasabi rió al recordar esas razones. Sí. ¡Qué bola! Fred se acercó y pareció entusiasmarse de nuevo. Comillas villanos pintorescos subestimados por sus ridículas personalidades. Como tantas cosas, ya estaba predicho en los cómics. Oh mi vida durante los últimos 3 años, le recordó Peter a su amigo. Una vez más, el único villano de verdad al que me he enfrentado ha sido Shocker. Luego vino Jackal. Y Electro. Y aquella chica con la que peleé con la Bruja Escarlata. Y Conejo Blanco. Y todo el sindicato. Bueno, en ese caso, ¿por qué no salimos a comprar un montón de cómics para ver cómo vencerlos? Preguntó Gogo con sarcasmo y una sonrisa. Comillas sí, Fred no pareció captar el sarcasmo. Pero en este caso, elegí uno en particular, Capitán Funky, número 188. Me da miedo preguntar, Teresa suspiró y supo que debía hacerlo. Comillas, ¿qué pasó ahí? El Capitán Funky perdió batalla tras batalla contra un equipo de acróbatas formado por madre e hija. Fred resumió lo sucedido. Comillas, wow, qué parecido. Oney Lemon tuvo que admitir que había similitudes. Comillas también tenían un generador de choque flotante, se pregunta Peter, moviendo los dedos al recordar el orbe. Comillas casi, dijo Fred. Tenían un oso amaestrado llamado Grizzlovech. Gogo hizo otra burbuja con su chicle, la reventó y miró a Teresa. No deberías haber preguntado. Hiro entonces miró y vio a Carmy en el comedor. Hablando de pelear con un oso. Carmy estaba rodeada de un montón de libros y trabajando en una computadora. Sabiendo que Granville quería que intentara conectar con ella, se dirigió hacia ella.
Esto debería ser divertido de ver, dijo Peter, preguntándose cómo resultaría. Carmi estaba concentrada en su trabajo cuando Hiro se acercó a través de la torre de libros. Hola, Carmi. ¿También estás en la cafetería? A Carmi no pareció importarle lo que Hiro intentaba hacer y gimió con disgusto. Comillas puaj. Comillas. Hiro intenta ignorarlo y sigue intentándolo. Estaba pensando que quizá Granville tenga razón. Quizás los dos estudiantes más jóvenes deberían, y fue entonces cuando notó que ella estaba dibujando su personaje de héroe en su cuaderno. Espera. ¿Eso es? Carmi cerró rápidamente su libro al ver que él se fijaba en sus dibujos. Comillas ojo con tu trabajo, enredadera. Entonces se levantó, recogió sus libros, apagó la computadora y se fue con todo. Hiro intentaba comprender lo que acababa de presenciar. Esa noche, durante la patrulla, Hiro, Peter y Fred volaban en Baymax mientras él intentaba entender las cosas. No lo entiendo. ¿Por qué me dibujaría como superhéroe?, pregunta Hiro. Porque Hiro de Viguero 9 es un héroe, y el Hiro normal es solo un niño genio aburrido y común y corriente, le explica Fred. Pero solo hay un Hiro, comentó Baymax. En esta línea de tiempo dimensional, afirmó Fred. Comillas que, pregunta Peter, siguiendo casi todo eso. Pero tiene razón, se volvió hacia Hiro. Llevo 3 años haciendo esto, y créeme, he tenido bastantes fans, entonces recordó rápidamente a sus antiguas fans. Las muchísimas fans obsesionadas. Entonces tuvieron una buena noticia cuando Gogo los llamó por el comunicador, comillas es alto voltaje, otra vez. Estamos en camino, dijo Peter mientras Baymax se giraba en su dirección. En la escena del crimen, los agentes de alto voltaje estaban trabajando de nuevo en los cajeros automáticos, con un par de agentes atados a un costado. Toda la multitud que los rodeaba los animaba mientras cometían los crímenes. Comillas mis sueños se están haciendo realidad, exclamó Juniper de felicidad. Comillas ¿oyes eso, mamá? Me quieren. De verdad que me quieren. Barb estaba metiendo todo el dinero en más bolsas mientras su hija las distraía. Comillas nosotros, Juniper. Nos adoran. Entonces Gogo llegó corriendo y los vio a ambos, listos para la segunda ronda. Comillas ustedes dos tuvieron suerte la última vez. Wasabi, Honeylemon, Teresa y SP Doctor estaban junto a ella, listos para luchar. Gogo se deslizó por la barandilla y fue tras Juniper. Juniper parecía asustada al ver a Gogo acercándose a ella cuando Barb la interrumpió. Juniper, baila en cuclillas. Con sentimiento le dice Barb. Juniper hizo una voltereta hacia atrás y se recostó antes de comenzar a patear, disparando ráfagas de relámpagos que hicieron que Gogo se deslizara y cayera. Probablemente no sea el momento ahora, pero tus pasos de baile son perfectos, les informó Wasabi, acercándose a Gogo. Comillas sí que tiene mis muslos, comentó Barbie, metiendo las bolsas en la camioneta. Tras un descanso, golpeó el suelo con el pie y le lanzó una onda expansiva de luz. Teresa intervino entonces, usando sus alas como escudo para absorber la electricidad y proteger a Wasabi en el proceso. Honeylemon saltó en el aire, girando con una bola química en la mano. Comillas el caucho aísla la electricidad. Sin embargo, su bola química no los alcanzó, pues saltaron para apartarse y usaron el orbe para disparar a Honeylemon. Entonces SP Doctor voló y la salvó. Baymax llegó volando y aterrizó con Fred, Peter y Hiro, listos para luchar. Peter sintió algo y se dio cuenta de que Eddie Brock estaba entre la multitud. Estaba tomando fotos del grupo, probablemente para intentar quitarle el trabajo en el bugle. Aunque no había forma de que pudiera vender fotos de ellos, detener a estos dos era un delito. Pero luego volvió rápidamente al centro de la batalla al ver que el alto voltaje les lanzaba una ráfaga de energía. Todos se agacharon para esquivar el ataque, pero este se desvió hacia SP y Baymax. La bola impacta al Spiderbot, luego al robot volador, y los alcanza a ambos. Los sistemas de Baymax sufrieron un cortocircuito debido a la descarga eléctrica que hizo que Hiro se desplomara. Por suerte, Peter estaba cerca y logró sujetar a Hiro antes de que cayera al suelo. Comillas Baymax gritó Hiro al robot averiado. Baymax volaba en círculos y su puño cohete salió disparado. La mano salió volando y Peter logró apartarlos. Pero en el proceso, la mano se estrelló contra un poste de luz que comenzó a caer sobre la multitud. Peter lanzó una telaraña para intentar atraparla mientras Hiro corría y descubrió que Carmi estaba en medio de la multitud. Lo descubrió al placar a la chica para protegerla del poste que caía. Comillas ¿estás bien?, preguntó Hiro al ver a quién había salvado. Comillas ahora lo soy, dijo Carmi con una sonrisa soñadora antes de tomar una foto de su rostro.
Hablando de fotos, Teresa miró y se dio cuenta de que, aunque la secuencia de alto voltaje desapareciera, había algo que podía hacer. Disparó contra el fotógrafo corrupto y le disparó a la cámara de Eddie con una pistola eléctrica para cortocircuitarla. Ups, dijo Teresa con una sonrisa antes de irse. 9-2, y aún así nos dieron una paliza, gruñó Gogó. Era el día siguiente en la escuela, y ninguno de ellos estaba entusiasmado con lo que había ocurrido la noche anterior entre ellos y High Voltaje. Eran profesionales, más o menos, y les patearon el trasero gracias al poder del baile. Digo 6-3, gritó Neil Lemon. Estoy contando esa esfera de energía. Comillas, te refieres a lo que lo hace como ese oso de circo de Captain Funky, número 188. ¿Tengo razón?, pregunta Fred a sus amigos y mira a Gogó. Me sorprende que seamos los únicos que vemos la conexión. Como si perder no fuera suficiente, Carmi me vio la cara, dijo Hiro preocupado. Por eso me cubro la cara, comentó Peter sobre el diseño de su traje. Hay una razón por la que tengo la cara cubierta con lentes. Tony Stark usa una máscara, pero todos saben que es Iron Man, respondió Gogó. Tocado, Peter tuvo que estar de acuerdo con ella en eso. Chicos, ¿podemos concentrarnos?, les preguntó Hiro. ¿Qué voy a hacer? Comillas, dile que tienes un clon, ofreció Wasabi. Wasabi es biotecnológica. Se daría cuenta de eso. Hiro desmintió esa idea. Comillas, ¿quieres que llame a la bruja escarlata?, le ofreció Peter. Comillas, que parezca que estuviste en 2 sitios a la vez. Comillas, ¿crees que eso funcionaría?, pregunta Gogó. No lo sé. La última vez, me debía una. Peter se encogió de hombros. Pero quizá me deban una por todo el incidente de las arañas. Hiro miró a Carmi y suspiró. Más vale que acabemos con esto cuanto antes. Carmi estaba mirando la foto que tomó de Hiro con su traje y una cara de miedo cuando Hiro se acercó a ella. Definitivamente debería haber hecho sus máscaras con espejos o ventanas unidireccionales. Hola, Carmi, dijo Hiro tímidamente, sin saber bien cómo abordarlo. Parece que te atrapé, comentó Carmi, enfadándose inmediatamente mientras saltaba y se cruzaba de brazos. Sí, Hiro suspiró y supo que se había acabado si no conseguía que se callara. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda convencerte de que guardes silencio? Comillas, qué asco, exclamó Carmi con disgusto, confundiendo a Hiro con el porqué. Comillas, ¿crees que quiero que la gente sepa que estás enamorado de mí? Hiro no supo qué decir ante eso, pues pasó de la preocupación a la sorpresa. Comillas, qué asco. ¿Qué? Comillas, ¿es tan obvio?, gritó Carmi, molesta. Siempre dices cosas como, oye, Carmi, deberíamos trabajar en nuestro proyecto. Luego le dio un toque con el teléfono. N5A4 lo ha dicho todo. Espera, no, Hiro se confundía aún más al tomar el teléfono de la mano con la que ella lo pinchaba. Luego mostró la foto junto a su cara, imitando su expresión. Comillas, ¿qué hay de esto? Comillas, ese tipo me salvó la vida, dijo Carmi mientras recuperaba su teléfono de un golpe rápido. Luego empezó a frotarlo contra su cara, desconcertando aún más a Hiro. Comillas, puede decirme, oye, Carmi, cualquier día. Hiro se alejó tímidamente y comprendió que no necesitaba seguir con esto. Sin mencionar que no quería quedarse allí por si ella empezaba a besarse con el teléfono. Bueno, adiós. Hiro retrocedió rápidamente y vio que los demás ya se habían ido. Peter estaba sentado en la sala de estar de Fred leyendo el Daily Bugle Report del equipo de alto voltaje. Y tal como Peter lo imaginó, Jameson presentó al equipo conocido como Viguero 9 como los enemigos y a los criminales conocidos como alto voltaje, que roban a la gente, como los héroes. Pero, por suerte, terminaron usando sus fotos porque su segundo fotógrafo perdió la cámara. Sí, nunca entenderé cómo puedes trabajar para ese tipo, comentó Teresa mientras miraba el periódico. No entiendo cómo este tipo puede tomar todo lo que hacemos y tergiversarlo, comentó Gogó mientras lo revisaba. Es un don que tiene. Peter se encogió de hombros mientras lo doblaba y lo dejaba sobre la mesa. ¿Cómo crees que le va a Hiro con Carmi y su identidad? Hiro entró entonces en la habitación por las puertas. O'Neill Lemon fue la primera en acercarse y mostró preocupación por saber su identidad. Oh, no. ¿Ella lo sabe?, le pregunta O'Neill Lemon. Bueno, Hiro no sabía cómo explicarlo. Comillas, ya sé, un borrado de memoria, dijo O'Neill Lemon mientras corría rápidamente a sus laboratorios. Espera, ¿un qué?, preguntó Peter mientras ella corría por sus laboratorios. Todos lo oímos, ¿verdad? Necesitaremos esto, y esto, y esto, dijo O'Neill Lemon mientras corría de un lado a otro agarrando ingredientes. Comillas, un cino amnésico a punto de llegar. Me asusta que lo sepa de memoria. Teresa tuvo que admitir que su mejor amiga la asustaba mientras mezclaba los ingredientes.
Comillas, ella no sabe que era yo, exclamó Hiro, confundiendo al grupo. Comillas, ¿cómo es que no sabía que eras tú? Preguntó Wasabi mientras apagaba la licuadora de Onei. Es tan obvio que eres tú. Te sorprendería lo inconscientes que pueden ser algunas personas, comentó Peter mientras se apoyaba en la pared. Comillas, ¿en serio? Le pregunta Gogo mientras reventaba una burbuja de chicle. Comillas, ¿cuánto tiempo pude ocultarles que soy Spider-Man? Respondió Peter con una sonrisa sarcástica. La cosa empeora, dijo Hiro con pesar. Está enamorada de él. De mí. Es complicado. Comillas, ¿complicado? Le preguntó Peter. Tío, ¿estás viendo al tipo que casi sale en un programa de entrevistas con una fan mía después de confesarle que yo le gustaba? Comillas, ¿no había otra chica hace un tiempo? Pregunta Teresa, intentando recordar su nombre. Comillas, ¿sí? Christine. Ay, Cristina. Peter se giró de inmediato y señaló con severidad a su hermana. Comillas, no hablamos de ella, se estremeció al recordar a la chica que estaba enamorada de él. Esa fue la peor experiencia de mi vida. Ah, el poder de la identidad secreta, comentó Fred desde su silla, leyendo un cómic. Comillas, ¿cómo llegó tan rápido? Se pregunta Teresa. Comillas, la intrépida investigadora Rita Rampart nunca se dio cuenta de que el taxista Laszlo Opet era en secreto un fanático del capitán, exclamó Fred mientras se deslizaba de la silla y se desplomaba. ¿Esto es otra cosa cómica? No, se pregunta Gogo, sintiendo que esta era una vía que podrían explorar. Comillas, en efecto, exclamó Fred mientras saltaba del suelo. Comillas, Alfred. Y con eso, Fred recorrió la habitación rápidamente y salió por la puerta. Gogo y Peter se miraron, ambos con la misma idea. Comillas, ¿quieres columpiarte o correr allí? Pregunta Peter. Swing, dijo Gogo con un suspiro. Si me voy a someter así, que sea en mis propios términos. Me parece bien. Peter se encogió de hombros y los dos se marcharon. Gogo en una conversación sobre cómics. Teresa no podía creer que fuera una frase. Ay, ojalá pudiera ir a ver eso. Entonces se fijó en la hora y suspiró. Pero tengo que ir a buscar a Penny a la escuela. Peter llevó a Gogo a la casa de Fred y aterrizó en su patio trasero, mientras Fred corría a casa mareado. Peter dio un paseo, se cambió tras unos arbustos y salió con su ropa informal. Gogo lo esperó antes de que todos entraran y siguió a Fred. Cruzaron la mansión junto a Frederick antes de llegar a su habitación. Fred se acercó a un cajón al fondo de su habitación y empezó a abrirlo. Empezaremos con lo básico, Battlemax y el pato Avenger, y quizás con un poco de Maya Maya. Peter observó cómo el cajón se extendía eternamente y cruzaba la habitación. Comillas, wow. Olvídate de las rueditas, dijo Gogo y empezó a hojear los cómics. Voy directo al 188. Fred reaccionó de inmediato y empujó el cajón hacia atrás. Comillas, uff. No. Fred, es la única manera de que descubramos cómo vencer a alto voltaje, comentó Gogo antes de mirar a Peter. Comillas, ¿seguro que tus telarañas o cómo derrotaste a Electro no servirán de nada? La telaraña conduce la electricidad, y no a menos que quieras que tu novio quede ligeramente tostado. Peter lamentó decírselo. Prometo que no arrugaré sus estúpidas páginas ni nada, le aseguró Gogo con sarcasmo a su amiga. Comillas, estúpida, pregunta Fred. Tienes que bajarle el tono antes de que arruines nuestra amistad. No rebuscamos en cómics clásicos como si fuéramos bárbaros. Son obras de arte. Hay que tratarlas como tales. Luego sacó un pequeño envase y se lo ofreció. ¿Comillas y chicles? Gogo puso los ojos en blanco y sacó el chicle, entregándoselo a Fred, quien usó unas pinzas para dejarlo caer dentro. Gracias, dijo Fred antes de regresar. Y por el refuerzo. Gogo no podía creer que de alguna manera él supiera eso y también lo abandonó. Manos arriba, dijo Fred, entregándoles los guantes. Además, debería decirles que no tengo al Capitán Funky, número 188. Luego, bajó rápidamente por la habitación. Comillas, de acuerdo. Comillas, ¿qué? Pregunta Gogo mientras lo mira con enojo. Solo sé lo que hay dentro de sus páginas por rumores susurrados, les explica Fred. Comillas, no empieces por el principio, Gogo le exigió, suplicó a su amiga. Va a empezar desde el principio, Peter lo notó fácilmente. Fred apagó las luces y usó una linterna para darle un tono amenazante. Comillas, empezaré por el principio, Gogo suspiró y se molestó al instante. Peter se cruzó de brazos, sabiendo que esta sería una historia sensacional. Junio de 1963. El artista descontento a J. Duertz introduce un dibujo tremendamente inapropiado del Capitán Funky en el número 188. No fue hasta después de su impresión que la gente captó la imagen ofensiva. Toda la tirada está hecha a papilla, salvo un ejemplar, que se ha escapado a la libertad,
pocos la han visto. Para mi eterna frustración, no soy uno de los pocos afortunados. Entonces, ¿dónde podemos encontrarlo?, se pregunta Peter mientras las luces se encienden de nuevo. En las garras de mi archienemigo, Fred. Mientras se encaraba con severidad, les dijo, les advierto que es un enemigo oscuro y peligroso. De repente, un relámpago iluminó la habitación, haciendo que Gogo y Peter miraran a su alrededor confundidos. Ninguno de los dos pudo encontrar el origen del rayo y simplemente pensaron que tenía algo que ver con las luces. Fred, he luchado contra el sindicato. El chacal. Shocker. Rhino. Esa chica con la bruja escarlata. Sandman. Luego contra toda la ciudad cuando todos se convirtieron en hombres arañas, Peter recordó el último año del calendario. Puedo con todo. Llegaron a una de las muchas tiendas de cómics de la ciudad. Al entrar, vieron a un joven sentado tras el mostrador leyendo un cómic. Peter y Gogo se miraron, intentando averiguar si este chico era el archienemigo de Fred. Es un niño bajito, probablemente debido a su edad, y tiene un cuerpo algo regordete. También tiene un lunar debajo del ojo. Sus ojos y cabello son castaños. No sé por qué esperaba algo realmente amenazante, comentó Peter mientras miraba a Gogo. Sí, deberías haber bajado tus expectativas, asintió Gogo mientras se acercaba y tocaba el timbre. Oye, chaval, ¿está tu papá? Tenemos que hablar con el dueño. El niño levantó su cómic, donde un robot bajó y lo agarró antes de envolverlo con cuidado. ¿Estás hablando con el dueño, chica de tus sueños? Comillas, la chica de tus sueños. Peter no supo qué decir mientras el niño se peinaba. Fred se acercó a Peter y le susurró al oído, escalofriante, ¿verdad? Más molesto, respondió Peter. El chico se bajó de la silla, pasó por debajo de la abertura del mostrador y se acercó al grupo. Richardson Mole, el chico de 11 años más codiciado de San Francisco. Entonces, para su asco y disgusto, extendió la mano y agarró la de Gogo con los guantes. Comillas, ¿y tú eres? Gogo retiró la mano inmediatamente al ver lo que planeaba. Mucho mayor que tú. Qué bien, dijo Mole con una sonrisa. Está bien, no me gusta, dijo Peter con disgusto. Comillas, ¿ves? Fred estaba feliz de ver que su amigo lo entendía. Fred, habla con él, dijo Gogo mientras retrocedía unos pasos. No necesito que mi novio se ponga celoso. Comillas, celosa. Peter no sabía si era sarcástica o solo le advertía al niño que la habían engañado. Comillas, yo. Sí, dijo Gogo. Oye. Es una llamada de negocios, Richardson le informó Fred al chico. Seamos profesionales. Muy bien, decidió Topo. Necesitamos ver al Capitán Funky, 188, le dijo Peter al niño. Ah, justo el tema por el que sonreí en esa subasta en línea, dijo Mole mientras comenzaba a caminar por la tienda. Me cortaste la luz en mi casa, gritó Fred furioso. Esos cargos nunca fueron probados, dijo Mole mientras Fred fue a buscarlo cuando Gogo lo empujó. Comillas, ¿podemos ver el cómic, tonto?, le pregunta Gogo. Oh, me gustas enojada, chica de ensueño, comentó Topo. Peter estuvo muy tentado de golpear a este niño, pero se contuvo. Niño, estoy aquí. No me importa, proclamó Topo al entrar en una cabina telefónica. Comillas, sígueme, el agujero Topo. Y cuando pulsó un botón, el suelo se abrió bajo sus pies y cayó dentro. Los tres miraron la cabina y consideraron no hacerlo, pues ninguno quería quedarse atrapado en un agujero con ese chico. Comillas, estoy esperando, les gritó Topo. Sabiendo que necesitaban ver ese libro para tener la idea de salvar la ciudad del dúo de alto voltaje, simplemente decidieron entrar. Estaba abarrotado de gente, pero rápidamente presionaron el botón y se dejaron caer. Al caer en el agujero Topo, Peter aterrizó en una silla, y Gogo quedó en su regazo segundos después, ya que la silla se movió rápidamente. Fred cayó junto a ellos y se estrelló contra el suelo. Al observar la sala, vieron que había muchas versiones personalizadas de videojuegos antiguos. La única diferencia era que todas tenían la cara y el nombre de Fred estampados por todas partes. Comillas, wow, Peter ni siquiera sabía qué decir. Te dije que me odia, gruñó Fred. Si superas mi puntuación más alta en cualquiera de estos juegos, te dejaré ver el cómic, los reta Topo. Comillas, ¿en serio?, preguntó Peter, mirando los juegos a su alrededor. Sin embargo, Gogo no lo dudó y se dirigió a un juego llamado Back a Fred. Hagámoslo, decidió Gogo mientras sonreía y cogía el martillo. Uy, mala elección, le dijo Topo con una sonrisa. Este es mi juego favorito. Y mi puntuación es. Y casi de inmediato, Gogo se puso manos a la obra destrozando a todos los Freds que aparecieron fuera del juego. Llegó al punto de que incluso rompió a algunos en el proceso.
Todos gritaron comillas ahí con una grabación de la voz de Fred. Fred hizo una mueca al ver a su amiga destruir y destrozar todas las versiones más pequeñas de sí mismo. Peter quedó asombrado al ver lo rápido que se movía y los golpeaba a todos. Topo permaneció indiferente mientras la veía destruirlos a todos. Estoy impresionado, admitió Mole. Estoy preocupado, dijo Fred preocupado. Tengo un poco de calor, admitió Peter y lo que presenció fue asombroso. Entonces Mole cumplió con su parte del trato y abrió un juego para demostrar que había una bóveda donde guardaba el libro. Comillas chicle, gritó Topo mientras Gogo masticaba, y ella suspiró. Acercándose el chicle a su pinza, lo olió de forma un poco espeluznante. Fresa. Delicioso. Peter empezaba a odiar a este tipo y a comprender la postura de Fred. Solo que por dos razones completamente distintas. Entonces, cuando abrieron la bóveda, vieron que no había nada más que el cómic en un soporte. Fred se quedó sin aliento y miró el cómic con asombro. Es hermoso, dijo Fred asombrado por el cómic. Oh, dámelo, gimió Gogo mientras extendía la mano para cogerlo. Bup bup bup. Fred la detuvo rápidamente y sacó sus guantes. Guantes. Peter, Gogo y Fred salieron de Mole Ole y dejaron que Fred leyera el cómic mientras Mole desempolvaba los cómics en la parte principal de la tienda. Mientras leía, Fred se topó con la página que provocó la prohibición del libro. Se quedó sin aliento al verlo y cerró los ojos antes de apartar la mirada. Buena suerte intentando dejar de ver eso, le dice Topo. Gogo se inclinó y echó un vistazo. Oh, vamos, madura. Espera, Fred empezó a tener una idea. Ya lo tengo. Comillas, ¿de verdad encontraste una respuesta?, preguntó Peter con sorpresa justo cuando sonó el teléfono de Gogo. Comillas, alto voltaje. Fideicomiso San Francisco, gritó Wasabi al teléfono. Vamos en camino, prometió Gogo. Vamos. Los tres corrieron hacia la salida para llegar al trust y detener a High Voltaje. Comillas, vuelvan, les gritó Topo. Comillas, tú no, Fred. Cuando los demás llegaron al San Francisco Trust, Alto Voltaje acababa de abrir la bóveda con su electricidad. Fue más bien como si la hubieran forzado, pero ese no es el punto. Pero antes de que pudieran abrir la bóveda, SP disparó varias redes que condujeron sus poderes y los mantuvieron fuera de la bóveda. No necesitan robar, les dice Wasabi. Tienen un talento increíble. En realidad no se equivoca, admitió Teresa, apuntándoles con sus blasters. Comillas, sí, ella sintió con sus amigas. Deberías hacer una audición para Top Fet. Comillas, las estrellas no hacen audiciones, proclamó Barb mientras agitaba las manos y les lanzaba electricidad. Teresa corrió rápidamente frente a Wasabi y usó sus alas para protegerlo de la electricidad, mientras que Oney usó sus bolas químicas para protegerse. SP, por otro lado, recibió la descarga eléctrica de lleno y el traje de Penny empezó a fallar. Comillas, no lo entiendo, gritó Hiro confundido mientras él y Baymax volaban por la ciudad. Comillas, ¿qué podría aprender de Carmi? Habla de esas cosas. Soy mucho más inteligente que ella. Cierto, coincidió Baymax. Tú tienes un grupo de apoyo que funciona, Carmi no. Entonces, ¿por qué?, se preguntaba Hiro cuando llegó una explosión a lo lejos. Terminemos con esto más tarde. Pondré un recordatorio, prometió Baymax. Al entrar en la habitación, encontraron a Wasabi y Teresa intentando luchar contra el dúo de alto voltaje, intentando no ser electrocutados. Penny intentaba controlar su traje mientras era arrastrada por los brazos defectuosos. Wasabi estaba a punto de ser aplastado por unos escombros cuando Baymax lo salvó. Es hora de apagar el motor, señoras, le dijo Hiro al dúo familiar. Arriba. Es hora de que Juniper brille, les dice Juniper. Comillas, Juniper, lanza, le dice Barb a su hija. Juniper absorbió gran parte de la energía del orbe y la lanzó hacia los héroes. Baymax extendió la mano y la atrapó como si nada. Fue entonces cuando de repente recordaron lo que la electricidad le hace a Baymax. Parece que Juniper también lo recordó al extender un dedo. Oh, no, dijo Baymax preocupado. Tan pronto como hizo contacto con él, enviaron una descarga eléctrica que envió a Hiro de Baymax, Teresa y Wasabi volando hacia atrás, además de apagar su equipo y dejarlo inútil. Oney envió rápidamente unas bolas químicas para crear una superficie que los protegiera a todos y corrieron a esconderse. Penny y Baymax seguían moviéndose por la habitación y también trepando por el lateral. Bueno, Penny está recreando el exorcista. Está fuera de servicio, comentó Teresa. Comillas, ¿alguien tiene alguna otra idea? Gogo llegó a toda velocidad con Fred a cuestas. Peter atravesó el techo de cristal y aterrizó en su postura característica. Tenemos uno, dijo Gogo mientras Fred saltaba de su lomo. Fred sabe cómo vencerlos.
Oh, en realidad no, confesó Fred mientras los miraba. ¿Comillas qué? Preguntó Peter, levantándose rápidamente. Dijiste que sabías cómo vencerlos. No, quise decir que encontré una respuesta sobre la identidad de Hiro, explicó Fred a qué se refería. ¿No fui claro? Entonces los sentidos de Peter le advirtieron que estaban a punto de abrir fuego de nuevo. Comillas, cuidado. Peter disparó rápidamente 2 telarañas para crear un pararrayos que absorbiera la electricidad. Cuando Alto Voltaje disparó una ráfaga, eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero también resultó en que Peter recibiera la mayor parte y saliera volando hacia atrás. Gogo y Fred saltaron y se fueron detrás de la barricada que habían creado para sí mismos. Comillas, ¿estás bien, Teresa?, le preguntó a su hermano. Sí, estoy bien, dijo Peter mientras intentaba levantarse. Solo fueron mis huesos. Mis pulmones. Y mis órganos. Luego revisó su traje y descubrió que su lanzatelarañas estaba dañado. Genial, y me falta un lanzatelarañas. Esto es un desastre, afirmó Gogo. Cuéntamelo, asintió Fred. Entonces, ¿aún no tenemos idea de cómo detenerlos?, les preguntó Teresa. No. En general, el cómic fue una decepción, admitió Fred. Quizás Richardson me hizo un favor al cortarme la luz en casa. Entonces a Gogo se le ocurrió una idea al ver el orbe y el lanzatelarañas de Peter. Comillas, corten la energía. Se acercó a Peter y le ofreció sus discos. Peter, tírame telarañas. Comillas, ¿aquí? Ahora. Creo que eso debería ser privado. Peter no pudo evitar bromear. Comillas, qué asco, comenta Teresa. Comillas, qué asco, comentó Penny. Comillas, oye, por fin funciona la comunicación. Aguanta, dijo Peter mientras tomaba rápidamente uno de sus botes y los colocaba sobre sus discos al explotar. Comillas, ¿tienes un plan? Sí, dijo Gogo mientras tomaba otro bote pequeño. Solo mira. Decidieron dejarla hacer lo que estuviera planeando y retrocedieron. Alto Voltaje le lanzó más descargas eléctricas mientras los rodeaba a toda velocidad. Cuando Gogo se acercó lo suficiente, saltó y les lanzó sus discos. La red comienza entonces a extraer la electricidad de Gogo y la dirige hacia los discos, que vuelan y chocan contra el dúo. Al impactarlos, la conducción corta su conexión con el orbe. Y para colmo, arrojó el otro contenedor al orbe y lo selló con una capa de red. Fue entonces cuando ambos finalmente reflexionaron sobre lo sucedido y se dieron cuenta de que habían perdido sus poderes. Pero antes de que pudieran siquiera pensar en escapar, SP Doctor bajó de un salto, los agarró por la espalda y los levantó. El rostro de SP incluso tenía una mirada de enojo mientras los miraba a ambos. Comillas, usen una frase pegadiza, les dice Fred. Digan que es un chiste, pero que no lo es en realidad. Comillas, ja, gritó Penny desde dentro del traje. Parece que tenemos el baile final. Comillas, muy bien, exclamó Fred. Peter usó su telaraña en su único cañón funcional y atrapó al dúo. Si quisieran usar el orbe ahora, solo los electrocutaría. Buen trabajo, les dice Peter a los dos. Muchas gracias a Fred por la inspiración. Aunque no fuera intencional, admitió Gogo. Entonces, Fred, dijiste que sabías algo sobre mi identidad secreta, le pregunta Hiro. Ah, sí. Verás, nadie se dio cuenta de que el Capitán Funky era en realidad el alter ego de la Sloper. Puede que se parezca a él con un chaleco, pero nadie se da cuenta de que es él, le explica Fred. Comillas, y se supone que eso me ayudará a entender por qué Carmy no puede verme como el héroe Hiro, se pregunta Hiro. Sí. Es cosa de superhéroes. Fred se encogió de hombros. La gente ve lo que quiere ver. No se equivoca, confesó Peter. O sea, ¿sabes cuánto tiempo pude pasar sin que nadie descubriera mi identidad? Comillas, ¿no lo descubrió Chacal?, le preguntó Teresa. Sí, pero hizo trampa. Me robó la sangre. Peter se defendió. Comillas, y Tadashi, añadió Teresa. Comillas, eso fue años después, respondió Peter. Comillas, ¿ya terminamos? Podemos irnos. La policía llegará pronto, y creo que todos queremos irnos cuando lleguen. Alto Voltaje fue derrotado tras un enfrentamiento con nuestros 9 grandes héroes. El equipo de héroes electrocutó a Alto Voltaje aislándolos con la telaraña de Spider-Man, y ahora están en una prisión de máxima seguridad. Luego la noticia se detuvo para revelar que el mismo hombre de antes los estaba viendo en internet. Chacal. Shocker. Electro. Scorpio. Un ejército de arañas humanas. El sindicato. ¿No hay nada que no puedas hacer?, Peter pregunta al hombre mientras observa una foto de los 3 hermanos con sus trajes de superhéroe. Será un placer conocernos por fin. Cara a cara. Entonces su rostro volvió a brillar como antes. Sabía que Peter era Spider-Man desde hacía años, y se había estado preparando para esto.
Ansía que llegue el momento de finalmente tener un tiempo a solas con él. Con los criminales fuera, Peter y Gogo estaban descansando en la parte superior del complejo de apartamentos y observando la lluvia de meteoritos que comenzaba a pasar sobre ellos. Entonces, ¿quién fue la primera persona que descubrió quién eras? Gogo tenía curiosidad por saberlo. Peter puso los ojos en blanco y supo que ella no lo dejaría pasar. Comillas, ¿la verdad? Bruja escarlata. Comillas, ¿en serio? Gogo se sorprendió al escucharlo. Bueno, estábamos trabajando juntos, ella necesitaba escapar de un psicópata, una cosa llevó a la otra. Oye, lo entiendo. La chica que apenas conocías descubrió tu secreto, y a mí me llevó años y varias citas descubrir la verdad. Gogo solo estaba bromeando. Comillas, ¿qué? Eso no es. Yo no. Peter estaba a punto de defenderse al notar lo que ella hacía. Comillas, no hagas eso. Comillas, ¿qué? Ser sarcástico y mordaz con un toque de humor. Si no te gusta, tenemos mucho que discutir, comentó Gogo con una sonrisa. Peter puso los ojos en blanco y se inclinó para besarla. Mientras se besaban, se perdieron un meteorito que estaba mucho más cerca del mundo que los demás. En lo más remoto de la ciudad, en el parque cercano, los mismos meteoritos estaban mucho más cerca y eran más pequeños de lo que nadie podía detectar. Se estrelló contra 3 árboles y dejó un pequeño cráter tras su impacto. Pero había algo especial en este meteorito en particular. Este contenía una fuerza vital al desprenderse de su contenedor. Parecía un trozo de lodo negro que empezó a salir de los escombros. Siguió avanzando y se adentró en el bosque. Al entrar en contacto con un animal, comenzó a consumirlo, transformándolo en un gigantesco animal negro. Gruñó e inmediatamente comenzó a morir gracias a la criatura que lo aferraba. Lo que quedaba del animal no eran más que huesos. Todos los huesos empezaron a caerse y a tambalearse mientras la criatura los dejaba atrás y volvía a arrastrarse. Buscando un anfitrión adecuado.